Buenas noches. Hola, hola a todos y todas. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Hola con todos y todas. ¿Qué tal? Eric, buenas noches, Buenas estimado. noches, Eli. Buenas noches. Bien, mi estimado. Creo que estamos ya sobre el tiempo y ahí tú les puedes contar a todos y Sí, todas. Vamos a empezar ya. arrancamos. Sí, está bien. Muy bien, buenas noches a todos. Van a disculpar por la tardanza. De hecho, ha sido un inconveniente de última hora, pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, hoy día tenemos el tema de inteligencia artificial e investigación cualitativa, y que lo va a dirigir Eli. Así que lo voy a presentar. Eli es doctor en psicología de la Universidad de Oviedo, doctorando en ciencias sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en psicología comunitaria y es presidente de la Asociación Peruana de Investigación Cualitativa y es profesional trainer senior de Atlas T. Los dejo con Eli para que los pueda acompañar y muchas gracias por estar en este espacio. Gracias, Eli. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos y todas. Disculpen por estos minutos, bueno, esta media hora además en realidad. Pero yo estoy desde las 6 de la tarde, al igual que Eric, intentando entrar, pero hemos tenido algunas dificultades que lamentablemente a veces escapan de nuestras manos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de poner el mejor ánimo y humor posible para esta presentación del día de hoy y esperemos, pues yo espero que sea de su agrado, ¿sí? Así es que espero que esta sesión pueda ser mucho agrado para ustedes y que, bueno, le saquemos el máximo provecho posible, ¿sí? Muy bien, entonces, pues vamos a empezar, ¿les parece? Vamos a empezar. Déjenme un segundito que voy a compartir pantalla, es que a veces aquí esto, a veces no me quiere dejar compartir pantalla. Un segundito, please. Ya, muy bien. ¿No? A ver. Ok, ¿se puede ver? Se puede Sí, ver, ¿verdad? Sí, sí se puede. Gracias, Mila. ¿Qué tal, todos y todas? Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar acerca de investigación cualitativa e inteligencia artificial. Entonces, y a ver, una de las cosas que hay que tomar en cuenta antes de empezar a hablar de inteligencia artificial, de investigación cualitativa y demás, es que hay que tener al menos bases para hablar de investigación cualitativa, porque si no podemos pensar que basta con meter un prompt al chat GPT y que el chat GPT nos va a sacar una investigación cualitativa, ¿no? Y que, digamos, así como nos la dé el chat GPT, ya la podemos usar automáticamente nosotros, y no es así, ¿no? Sino es que hay que tener en cuenta algunos aspectos más que hay que ver cómo nosotros podemos hacer uso de esos aspectos para poder, digamos, utilizar debidamente la inteligencia artificial. Ok, en primer lugar, pues vamos a hablar un poco acerca del enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades. ¿Qué significa? Significa que nosotros vamos a tratar de ir a fondo en cuanto al conocimiento de una determinada realidad, ¿no? En cuanto al conocimiento, digamos, de lo que hay detrás del discurso aparente de las personas. Vamos a identificar el sistema de relaciones. Cuando hablamos de sistema de relaciones, hablamos que detrás del discurso aparente, el discurso superficial que nos da la persona, hay determinados conceptos, hay determinados elementos que nosotros los vamos a ir articulando y vamos a identificar la estructura, la forma que tienen esas conjunciones o digamos, ese ordenamiento de los elementos, ¿no? De los códigos, conceptos que puede estar manejando la persona. Es lo que más o menos vamos a descubrir en una investigación cualitativa, ¿no? O vamos a construir más que descubrir. Entonces, en una investigación cualitativa vamos a tratar de llegar a fondo, ¿no? Vamos a llegar atrás acerca de esos elementos que aparentemente, ¿no? Están en ese discurso superficial. Ahora, entonces, si les digo esto, eso significa que vamos a tratar de construir un conocimiento, vamos a tratar de construir un conocimiento, una forma de entender esa determinada realidad, ¿no?
Y la idea es que tratemos de llegar a fondo, pues, tras ello, ¿no? Entonces, eso es lo principal, eso es lo que nos interesa, ¿ya? Eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Ir detrás de ese aparente conocimiento, de ese discurso superficial que nos enuncian las personas. Entender también que la construcción del conocimiento es un proceso sistemático, es un proceso crítico. Y antes de empezar, pues vamos a hablar un poquito de epistemología. Yo sé que ustedes han venido a escucharme hablar acerca de, digamos, eh, yo sé que ustedes están escuchando, han venido acá a escucharme hablar acerca de investigación cualitativa e inteligencia artificial. Y ahora ustedes pueden decir, ¿y por qué vamos a hablar acerca de epistemología? Por una simple y sencilla razón, ¿ok? Por una simple y sencilla razón. Porque es imprescindible entender y aprender o saber al menos algunos conceptos de epistemología, de la investigación cualitativa, para poder proceder a hacer una investigación como investigación cualitativa. No, no se trata simplemente, repito, decirle a ChatGPT, ChatGPT, plantéame una pregunta de investigación cualitativa y el ChatGPT te da cualquier cosa y tú dices automáticamente, ah, sí, pues perfecto, gracias ChatGPT, eso es investigación cualitativa. No. No, primero hay que saber ciertas cosas. Es igual, yo sé que varios de ustedes me conocen por algunos cursos que hago de investigación cualitativa, de Atlas T y demás, y lo mismo que hago en todos mis cursos, siempre hay una parte teórica. Si no entendemos la parte teórica, la parte mecánica, en este caso el Atlas T, ChatGPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial o herramienta técnica, digamos, va a significar o va a ser más de lo que nosotros queremos hacer, pues si eso no se puede dar, ¿no? Sino es que aquí el componente humano tiene que estar en primer lugar por encima de aquellos componentes técnicos, ¿no? Y eso es importante, por favor, tenerlo en consideración. Entonces, en primer lugar, hay una diferenciación entre la investigación quanti y la investigación quali, una diferencia que viene a partir de los paradigmas que se utilizan en cada una de ellas. En la investigación cuantitativa vemos que hay predominancia, ¿no? Del paradigma positivista y en segundo lugar el paradigma postpositivista. Y en la investigación cualitativa somos más del lado de los interpretativistas, ¿no? Donde están el construccionismo, la fenomenología, el paradigma sociocrítico. Y vemos que en cuanto a los supuestos ontológicos, vale decir, en cuanto a la pregunta que nos hacemos en torno acerca de qué es la realidad o cuál es la naturaleza de la realidad, para la investigación cualitativa, la respuesta frente a esa pregunta está más o menos clara, es decir, bueno, más o menos clara que no está clara. ¿A qué me refiero? A que la respuesta a esa pregunta que nosotros no podemos determinar, no podemos decir que existe una sola forma de entender la realidad, ¿no? No podemos decir que la realidad es una sola, sino más bien que la realidad es subjetiva y múltiple. Tú me puedes preguntar, Eli, ¿y por qué me sirve saber esto? Cuando yo haga una investigación cualitativa o cuando yo vaya a utilizar la inteligencia artificial para que le pida a la inteligencia artificial que me saque una pregunta de investigación y que luego me dé el diseño. Por lo siguiente te va a servir. Te va a servir porque cuando tú le pidas a ChatGPT que te diga una pregunta de investigación, el ChatGPT te va a lanzar una pregunta y tú vas a decir, ah, esta es la única forma de acceder al conocimiento de esa realidad. Y no, ahí te tiene que venir el sacudón epistemológico a decirte, no, no hay una sola forma de entender esa realidad. El ChatGPT te puede dar una propuesta, una alternativa, pero justamente tú tienes que ir más allá, puedes ver otras alternativas, ¿no? Entonces, el supuesto ontológico nos dice que la realidad es subjetiva y múltiple, es decir, que cada uno de nosotros va construyendo la realidad conforme las interacciones que vamos teniendo y que por ende el creer, ¿no? O el tener la ilusión de que existe una sola realidad es solamente, digamos, parte, digamos, de lo que podemos conocer, ¿verdad? Entonces estaríamos dentro de una postura más positivista si creemos que estamos o que la realidad se puede conocer de una sola manera. Continúa. Desde el punto de vista epistemológico, nosotros como sujetos de investigación estamos inmersos en el contexto que vamos a investigar, es decir, que la interacción y la mutua influencia son parte de la investigación. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vamos a intervenir, vamos a influenciar sobre esa realidad y la realidad nos va a influenciar a nosotros. Por ende, nosotros no somos seres abstractos, nosotros no somos seres incorpóreos que vamos a investigar una determinada realidad. Nosotros no nos ubicamos en una posición, digamos, aséptica, neutral, o si lo queremos ver objetiva, frente a una determinada realidad, nada que ver. Nosotros, al contrario, nos ubicamos en una posición en la cual estamos inmersos y nos sabemos inmersos en una realidad y a partir de esa inmersión en esa realidad es como vamos a construir la investigación.
Aquí permítame hacer un paréntesis. Brown y Clark, que son dos de las más grandes investigadoras en análisis temático, cuando ellas describen el análisis temático reflexivo, por ejemplo, y hablan del análisis de información cualitativa, ellas dicen, ¿no? Muchas veces se suele confundir lo que hace el investigador cualitativo, ¿no? Con el trabajo o el analista de datos cualitativos, se suele confundir ese trabajo con lo que haría, por ejemplo, no sé, un arqueólogo, dicen ellas, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Bueno, al arqueólogo les das las coordenadas, les indicas dónde está, digamos, es tal dirección, tal ubicación, el arqueólogo va, excava, busca y va a encontrar una cosa. Si de repente ese arqueólogo se enferma hoy día y va a otro, va a encontrar lo mismo. Vamos a poner lo mismo entre comillas, porque si nos ponemos más exquisitos en términos físicos, pues nunca es lo mismo, ¿no? Pero bueno, Brown y Clark dice, no confundamos nuestra labor dentro del análisis cualitativo con ese tipo de labor en la cual casi como descubrir un tesoro, descubrir algo que está ahí, ¿no? Nosotros no hacemos eso, sino más bien al contrario, nosotros lo que hacemos es como si recibiésemos un material en bruto, una roca gigantesca, y tenemos el cincel y el martillo y vamos construyendo. En pocas palabras, lo que vamos a encontrar al fin y al cabo es una construcción que nosotros vamos a hacer desde nuestra propia posición como investigadoras, investigadores, ¿no? En general, y desde ahí vamos a tratar de entender una determinada realidad. No es que la realidad preexista a nosotros, sino es que nosotros la vamos a construir y en ese transcurrir, en ese andar con la realidad y estando inmersos en esa realidad, es que vamos a tratar de conocerla, ¿no? O interpretarla. Entonces, no es como si nosotros vivamos en Narnia, pues, ¿no? No es como si vivamos en Narnia, ¿no? Y la realidad está acá y que de rato en rato pasamos de Narnia a la realidad, ¿no? Y que vamos conociendo lo que hay en la realidad y de ahí nos escapamos, nada que ver, ¿no? En la investigación cualitativa sabemos parte de la realidad, por eso es que hay dos conceptos imprescindibles en la investigación cualitativa, posicionamiento y reflexividad. Posicionamiento, cuál es la posición que tú asumes frente a eso que vas a investigar y cómo construyes tu conocimiento frente a ello, y reflexividad, obviamente, que implica todos esos procesos cognitivos que vas haciendo a lo largo del proceso de análisis de datos, recoge información, etcétera, etcétera. Entonces, es importante conocer de ellos. Si perdemos de vista estos aspectos, por más ChatGPT 3.5, 4, 5, 6, 7 y todos los que vengan, van a estar de más, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente nosotros, obviamente, aquí somos el pilar, ¿no? Somos, digamos, los seres importantes que vamos a tratar de conocer esa realidad. El ChatGPT obviamente nos va a dar muchas ayudas, pero quienes vamos a tomar la decisión somos nosotros. Y nosotros asumimos que nuestros valores también forman parte del proceso de conocimiento, obviamente, ¿no? La investigación cualitativa, mis estimados y estimadas, no es neutral. A cualquiera que esté pensando, imaginando, a cualquiera que esté soñando con que la investigación cualitativa es neutral, déjeme levantarlo de ese, de ese pensamiento, de esa idea y decirle, no, mi estimado, mi estimada, lo siento, te has equivocado de investigación. La investigación cualitativa no es, digamos, no está exenta de sus valores. Es más, hacemos la investigación con nuestros valores y desde nuestros valores, ¿no? Y así es como nosotros vamos a proceder con la investigación. En términos ya metodológicos, la investigación cualitativa lo que va a buscar es comprender e interpretar una determinada realidad, ¿no? Va a buscar conocer significados más locales, más contextualizados, ¿no? Va a buscar conocer en detalle qué es lo que sucede en una determinada realidad, desde una determinada posición, aportando desde una determinada reflexividad. Entonces, trabajamos habitualmente con un pequeño número de casos, trabajamos habitualmente con palabras escritas, habladas y por medio de imágenes, ¿no? También se puede trabajar con imágenes. Las técnicas siempre las vamos a conocer de acuerdo al contexto, obviamente, y también vamos a ver que es un aspecto que podemos obtenerlo con ChatGPT, pero también va a ser un aspecto que podemos criticar, observar también desde ahí. El análisis de datos se hace desde una lógica deductiva, inductiva o abductiva. Es más, podemos pedirle a ChatGPT que proceda de alguno de estos modos y vamos a ver en un rato más que les voy a enseñar esto. Y también, pues, tenemos criterios de rigor, como la credibilidad, dependencia, transferencia, auditabilidad y otros más. Es decir, una investigación cualitativa, por ejemplo, que no tenga criterios de rigor, estamos haciendo cualquier cosa, ¿no? Si nuestra investigación cualitativa no tiene criterios de rigor, simplemente estamos haciendo cualquier cosa, ¿no? No es, ¿no? Igual, si vas a hacer una investigación cualitativa y vas a usar el chat GPT, pues tienes que señalarlo, ¿no? Si vas a utilizar el Whisper para hacer transcripción, si vas a utilizar el Pinpoint, si vas a utilizar
el ELISIT para recoger información, para ayudarte a construir el marco teórico, pues para todo eso necesitas, digamos, necesitas ser claro, ¿no? Entonces tienes que transcribirlo en tu investigación, tienes que redactarlo en tu investigación. Y obviamente la manipulación de datos en una investigación cualitativa se puede hacer manualmente, se puede hacer a través de algún programa como el Atlas T, se puede hacer con el MaxQDA, con el WebQDA, con el Taget, con el Ilamutec, con el Envivo, con N software más que existen para hacer el análisis de datos cualitativos, ¿no? Bien, hasta ahí con la parte teórica, porque yo sé que ustedes han venido a escuchar más un poco acerca de inteligencia artificial, pero tenía que decir lo anterior, porque si no conocemos lo anterior, podemos hacer cualquier cosa con ChatGPT y obviamente necesitamos esas bases epistemológicas para saber qué se puede y qué no se puede hacer con la inteligencia artificial. Entonces, sobre inteligencia artificial, ¿no? En el apoyo de investigación científica se ha escrito mucho, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, inteligencias artificiales desde las más clásicas como ChatPDF, el UMAT, el Pinpoint para transcribir, el ELISIT, el mismo ChatGPT, Atlas T, el MaxQDA también tiene una herramienta de inteligencia artificial, el Whisper, Perplexity, el SciSpace, el Consensus, entre otros, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas para poder trabajar, digamos, una investigación cualitativa, y justamente aquí vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a utilizar, en primer lugar, el ChatGPT, ¿no? El ChatGPT. El ChatGPT que ha tenido una evolución desde el 2018 a la fecha, ¿no? Entonces, yo sé que nosotros de repente hemos estado más enterados del ChatGPT a fines del 22, por ejemplo, cuando ya se hizo el boom de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo es que desde ahí se ha venido utilizando cada vez más y más. Y entonces el ChatGPT, por ejemplo, al día de hoy, que ya estamos en el ChatGPT 4, con 100 billones de parámetros, 600 veces más parámetros que la versión anterior, y hay una mejora en la comprensión gramatical, en el contexto y en la semántica, ¿no? Y fíjense, todavía estamos, va desde el 2018 al 2023, son unos 5 o 6 años, ¿no? Y en ese sentido, digamos, fíjense, aún tenemos para más, ¿no? ¿Quién sabe qué nos va a deparar el futuro para el 2025, 2026, ¿no? En cuanto al uso del chat GPT y otras herramientas más. Entonces, antes de empezar, y a mí me gustaría que esto, como bien dice su nombre, se convierta en un pequeño taller, ¿no? En el cual todos nosotros podamos aprender y llevarnos algo a casa, ¿sí? Entonces, para que eso se convierta en ello, vamos a trabajar en conjunto. ¿Qué les parece? Bueno, yo espero que me digan que sí en estos momentos. Ya, sí, me voy a ahorrar eso. Me voy a ahorrar sus respuestas. Muy bien, entren a esa paginita que dice OpenAI, ChatGPT. Si alguno no lo tiene, no se preocupe, yo ahorita les voy a pasar todos los enlaces que ustedes necesitan, yo se los voy a alcanzar. Ustedes relájense, ¿ok? Entonces, a ver, entonces vamos a entrar a esa página y van a crear su cuenta de en el chat GPT. Si no la tienen, ¿ok? Si no la tienen, pues créenla ahora. Y si ya la tienen, pues simplemente ingresen, ¿ok? Entonces, por favor, entren ahí y vayan creando su cuentita. Eso no les va a tardar ni unos minutos más en lo que termino de explicar esto. Seguramente ya lo van a tener. Quienes ya tienen su cuenta y quienes tienen abierta su cuenta, por favor, ahí escriban en el chat. Sí, sí, ya, o por 2, no lo sé, por 3, por 4, ya ustedes vean la forma más creativa de responder. Muy bien, pero respondan, por favor, si no voy a sentir que estoy hablando solo. Gracias Andrés, gracias Sally, gracias Luis Enrique, excelente Carlos. Muy bien, por favor, es importante que todos la tengan. Si no la tienen, pues no, esto no va a servir como que mucho. La idea es que ustedes aprendan algo y se lleven algo a casa, ¿no? Muy bien. Entonces, primero es definir claramente qué tareas van a desear realizar. Si vas a usar ChatGPT u otra y no tienes claro qué tareas vas a realizar y no tienes claro cómo saber dar instrucciones, pues ya perdiste. Necesitas saber cómo dar una instrucción, ¿no? Entonces, si no eres claro con las instrucciones que vas a dar, pues entonces obviamente ChatGPT te puede responder, porque te va a responder, pero te va a responder cualquier cosa. Entonces, es imprescindible que ustedes sepan dar claramente las tareas, sepan darle claramente las tareas al ChatGPT. Tienen que hacer pruebas en los prompts. ¿Qué son los prompts? Va a ser un término que vamos a utilizar a lo largo de esta sesión que se llaman instrucciones. Entonces hay que saber darle las instrucciones al ChatGPT. Si nosotros no le damos claramente las instrucciones al ChatGPT, créame, el ChatGPT, todo bonito, todo lo que quieras, pero te va a hacer cualquier cosa.
¿ya? Y obviamente yo sé que tú no quieres que el ChatGPT te haga cualquier cosa, ¿verdad? Yo estoy seguro que tú quieres que el ChatGPT te haga un bonito trabajo. Entonces es importante, por favor, que practiquemos los prompts. De repente a la primera no nos sale, de repente ya practicando en la segunda, en la tercera, vamos a ver que ya nos va a salir. Ok, luego tienes que indicarle claramente cómo debe actuar o qué referentes debes tener. Por ejemplo, un tip bastante importante es que tú le escribas antes de cualquier cosa, ¿no? Al ChatGPT, oye, ChatGPT, eres un investigador experto en el área de las ciencias de la comunicación y especialista en el análisis de narrativas transmedia, por ejemplo, para todos mis amigos y amigas que están en el área de comunicación. O de repente puedes decir, ChatGPT, eres un investigador especializado en el área de ciencias de la salud, específicamente en epidemiología, ¿no? ChatGPT, eres un especialista en ciencias sociales, especialista, por ejemplo, en la teoría Foucaultiana del poder. Ya está. No, ya, ustedes imagínense, yo no sé por qué carreras vayan ustedes, no sé cuáles sean las áreas de ustedes, pero ustedes ya pónganse a pensar en cuál de repente pueda ser el área que les puede interesar y que esté obviamente enfocada en su investigación. Esto es algo muy importante porque de esto también sirve para darle una posicionalidad al ChatGPT y para que logre hacer avanzar su investigación. Porque si tú no le dices esto, si tú no le dices al ChatGPT cuál es la posición que va a tomar, simple y sencillamente el ChatGPT va a proseguir, ¿no? Y el ChatGPT te puede sacar cualquier cosa, ¿no? Y al fin y al cabo, pues no va a ser tan interesante, ¿ya? No va a ser tan interesante. Entonces, bien, entonces se debe indicar claramente cómo se debe actuar o qué referentes tener. Se ha de indicar la tarea de resultados, por ejemplo, ¿no? Se debe indicar qué resultados se va a obtener, digamos, se debe ser bastante concretos, ¿no? En la investigación. Se ha de entrenar con datos de entrada. Obviamente, si no se entrena debidamente, pues obviamente esto no va a ser bastante bueno con, digamos, lo que nosotros vamos a obtener. ¿Ok? Entonces, esos son, digamos, algunos consejos importantes. Y ahora, yo espero que a estas alturas, en lo que me han ido escuchando, ya todos los demás tengan ChatGPT, ¿ah? Aquí solamente me han respondido algunas personas, pero yo espero que los demás y las demás ya se pongan las pilas también para hacerlo. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir y vamos a hacerlo en conjunto. ¿Qué les parece? Yo les voy a ir colocando por aquí las preguntitas y ustedes, ¿no? Juntos todos nosotros vamos a ir procediendo con el trabajo. ¿Está bien? Entonces, vamos ahí. Denme un segundo, por favor. Un segundito. Un segundo, please. Voy a abrir esto acá. Por favor, tengan abierto el chat GPT y tengan abierto al costadito su ventanita, porque esto es con lo que vamos a trabajar. Confirmen si pueden ver mi pantalla, please. Confirmen, por favor, todos y todas. Sí se puede ver. Ya, excelente. Entonces, vamos a preguntarle algo primero. Ok, ahí tengo el chat GPT abierto, ¿ya? Ahí tengo el chat GPT abierto. Y vamos a ponerle el primer prompt, ¿ya? Vamos a ponerle el primer prompt. Lo tengo por aquí también, ¿ya? Vamos a ponerle el primer prompt. Ya está. A ver, ahí les he puesto uno, por favor. Vamos a trabajar con ese prompt, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, yo le voy a mandar una pregunta directa al chat GPT y voy a pedirle que me ayude, ¿ok? Y ya está. Por ejemplo, vamos conmigo, ¿qué les parece? Entonces, yo le he preguntado al chat GPT, ¿no? Le he dicho, quiero desarrollar una investigación cualitativa mediante entrevistas en torno a la adherencia al tratamiento en pacientes que reciben psicoterapia por motivos de depresión. Los entrevistados serán pacientes que se encuentren llevando tratamiento. Ayúdame a definir los objetivos generales y algunos objetivos específicos. Ahí le puedo poner inclusive que me ayude a identificar uno general y dos específicos o tres específicos. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Claro, aquí tienes
digamos, una propuesta para objetivo general y objetivos específicos para tu investigación. Y fíjense que aquí me dice, ¿no? Explorar y comprender los factores que influyen en la adherencia al tratamiento en pacientes que recién psicoterapia por motivos de depresión, y más o menos como que tiene lógica identificar las motivaciones y valores que experimentan los pacientes al adherirse a tratamiento psicoterapéutico, entre otros. Me lanza 5 objetivos específicos. Como les he dicho desde el inicio de esta sesión, obviamente tiene que haber el factor humano, y el factor humano tiene que decidir, por ejemplo, y si a mí me preguntan, ya como investigador en ciencias sociales, en psicología, en ciencias de la salud, yo diría explorar y comprender como que es muy amplio. Yo diría mejor comprender los factores que influyen, está bien, en la adherencia a tratamiento en pacientes que reciben psicoterapia por motivos de depresión. Ok, pero ahí falta algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? Algo que hasta ahora no te va a hacer el chat GPT. ¿Qué te falta? Empieza con C. La contextualización. Yo sé que ustedes no lo dicen porque tienen vergüenza, pero ¿qué falta? La contextualización, ¿verdad? Claro, por motivos de presión donde un hospital que se tiene un hospital psiquiátrico de línea metropolitana, en la ciudad XX, etcétera, ¿no? Y eso le falta, obviamente, porque ChatGPT no te puede contextualizar. Además, tú puedes decidir trabajar o con estos 3, o puedes trabajar con 2, o puedes trabajar con 4, eso ya depende un poco de ti, un poco de cuál es tu alcance también, porque hay elementos prácticos que te van a servir. Muy bien, vamos a seguir. A partir del objetivo general y específicos, plantea una pregunta general y preguntas específicas de la investigación. Entonces, este es el siguiente prompt, ¿ok? Entonces, ahí se los voy a pegar en el chat. Y vamos a jugar, ¿ya? A ver, por favor, coloquen el prompt. Confirmen por acá si me están siguiendo los demás y las demás. Sí, sí lo estamos siguiendo. Sí, claro. Excelente, muy bien. Entonces, la idea es que ahí el chat GPT me ha lanzado algunas preguntas, ¿no? Y las preguntas, si nos damos cuenta, ¿no? Coinciden, las preguntas generales coinciden con el objetivo general y las preguntas específicas, ¿no? También con los objetivos específicos. Y fíjense, eso es algo, y aquí ya me sale ya mi yo como docente de investigación, ¿no? Que le interesa que haya coherencia en la investigación, obviamente. Si tiene que haber coherencia entre tus preguntas específicas y tus objetivos específicos, porque si tienes una pregunta específica que diga, no sé, analizar los factores que desencadenan X, obviamente tu pregunta tiene que ir por ese lado, ¿no? Si me están siguiendo, ¿no? Y tú no te puedes plantear una pregunta que hable de conocer los factores y otra pregunta como describir los elementos, ¿no? O describir, digamos, las percepciones. Entonces tiene que haber correspondencia, tiene que haber una coherencia, ¿no? En términos más metodológicos en el plano de los objetivos y de las preguntas que nosotros nos vamos a plantear. Sería ilógico que tus preguntas vayan por un lado y tus objetivos vayan por otro lado. Repito, ya, aquí ya me sale el Elima Albaceda, director de tesis. ¿No? Ahí ya me sale el Elima Albaceda, director de tesis. Entonces, por favor, es importante que logremos eso. Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, correcto. Sí, profe. Ya. Ahora, vamos a hablar de algo más. Ya tenemos la pregunta de investigación, ya tenemos ya la, digamos, ya tenemos también los objetivos. ¿Y qué nos falta? Pues obviamente, como ustedes se estarán dando cuenta, nos está faltando cómo hacer, digamos, el marco teórico, ¿no? Cómo hacer todos esos detallitos más, ¿no? Que también son imprescindibles en nuestra investigación. Entonces, si tenemos que hacer eso, obviamente, ¿quién nos va a ayudar? Pues si bien, digamos, lo podemos hacer nosotros manualmente como hemos venido haciendo durante tanto tiempo, también nos podemos ayudar de determinadas herramientas que ya existen, ¿no? Por ejemplo, aquí está el Consensus, iSpace, Elicit y Umata.
Estas herramientas se pueden utilizar principalmente en inglés o en español, permiten la búsqueda de expresiones complejas. Aquí, por ejemplo, a diferencia de la búsqueda avanzada que nosotros hacemos, por ejemplo, en Scopus, Web of Science, o a veces también en Google Scholar, Google Académico, ¿no? Donde tenemos que colocar, por ejemplo, si yo quiero saber, ¿no? Em, embarazo adolescente, en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Entonces yo, ¿cómo tendría que buscar? Pues tendría que poner entre comillas, ¿no? Comillas, abro comillas, embarazo adolescente, cierro comillas, y o and, ¿no? AND, ¿no? En inglés. Y después le pongo adolescentes, ¿no? Abro comillas, adolescentes, cierro comillas, adolescentes. Sí me están siguiendo, ¿no? Y entonces coloco esa expresión de búsqueda, ya sea en el Scopus, Web of Science, coloco también esa expresión de búsqueda en el Google Académico y me va a arrojar, digamos, investigaciones, ¿no? Que tengan que ver con el cruce de ambos elementos, ¿sí? Que tengan que ver con el cruce de ambos elementos, que me hablen de embarazo adolescente y que me hablen a su vez de adolescentes, ¿no? Entonces, me va a buscar esas investigaciones que me hablen de las dos cosas a la vez. Porque, ¿qué pasaría si yo no le coloco las comillas? ¿Qué pasaría si yo en el Google Académico, en el Scopus o donde sea, coloco embarazo adolescente en adolescentes, sin comillas, sin nada, solamente se lo coloca así? ¿Qué va a pasar? Me Va a dar busca cualquier cada término. expresión de búsqueda. Me va a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Ya lo conocen ustedes, ¿sí? Me va a hacer cualquier cosa, ¿no? Me va a hacer cualquier cosa. Me va a buscar embarazo por aquí, me va a buscar adolescentes por aquí, ¿no? Me va a buscar mucha información y a mí no me interesa eso porque no me interesa ahogarme en Internet, me interesa navegar. Y entonces, si a mí me interesa navegar en Internet, obviamente requiero de investigaciones que precisen lo que yo estoy investigando. Entonces, si requiero ese tipo de investigaciones, pues obviamente tengo que buscar, digamos, tengo que hacer una búsqueda más específica. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana a hablar en un lenguaje, digamos, que nos sirve, que nos es muy útil, ¿ok? Para referirnos en nuestro lenguaje natural, por ejemplo, si hablo de embarazo adolescente o embarazo en adolescentes peruanas, por ejemplo, ¿no? Quiero que la herramienta me ayude a encontrar eso, ¿no? Entonces voy a colocarlo de esa manera. Aquí, por ejemplo, le he puesto una pregunta que está en inglés, ¿no? ¿Cómo la inteligencia artificial ha sido utilizada en la investigación cualitativa o investigación, perdón, inteligencia artificial en investigación cualitativa del 2022 al 2024? Es lo que he colocado en algunos buscadores, y esto me va a brindar un resumen de los estudios y los va a articular. En pocas palabras te va a hacer la introducción o parte de la introducción. Qué maravilla, ¿no? Y ahí tú dices, Eli, ya no investigo nada, dejo al chat GPT, bueno, en este caso no es chat GPT, dejo a la inteligencia artificial funcionando y me voy a dormir, ¿no? Entonces, entonces, obviamente, podemos utilizar eso no como algo que finiquite la investigación, sino como algo que nos ayude, ¿no? Hace unos meses, por ejemplo, hace unos meses salió una herramienta que se llamó el Cloud. No sé si ustedes la han utilizado. El cloud, digamos, qué te ofrecía? El cloud te ofrecía, digamos, que si tú incluías la pregunta de investigación, ¿no? El cloud te arrojaba artículos relacionados a tu investigación. Entonces, tú decías, ay, qué bonito, ¿no? Entonces, utilizabas el cloud, ya que era una de esas inteligencias artificiales, utilizabas el cloud y, no sé, estaba buscando, no sé, para hacer una investigación sobre adherencia al tratamiento, por ejemplo, en pacientes psiquiátricos. Y entonces tú dices, ¿no? Ah, qué interesante, me va a dar información. Y entonces yo estaba así, feliz, porque me estaba dando información, pero adivinen qué pasaba con el cloud. Adivinen ustedes qué pasaba con el cloud. ¿No eran las citas? Nos daba información falsa. Y entonces yo feliz usando el cloud, ¿ya? Yo feliz usando el cloud y tenía ahí como 5 o 6 referencias que me daba con el Do y todas citadas en app, una maravilla. Y entonces yo las estaba usando y de pronto decía, oye, pero voy a verificar que esa información sea correcta. Entraba al DOI y era un artículo de química, ¿no? Era un artículo de física que no tenía nada que ver, o peor aún, ni siquiera el artículo existía, ¿no? Eso era un problema. Eso, por ejemplo, me hizo hace unos meses, ¿no? Ya, meses o quizás un año, quizás era eso, pero me hizo desconfiar rotundamente. El problema es que mi confianza se recuperó ya con el consenso, SciSpace y otros, porque justamente estos también te dan información
Pero en esto sí se puede verificar la fuente, ¿ok? Sí se puede verificar la fuente, ¿sí? Entonces, eso es importante. Jimmy, te respondo rápido. Sí, se acabó. Entonces, sí se puede utilizar, sí se puede verificar la fuente, ¿no? Entonces, sí brinda fuentes reales y su versión libre se encuentra ligado a solamente algunos artículos. Puedes usar 4, 8, 10 artículos, no puedes usar más, ¿ya? Entonces, digamos, Umata te permite hacer preguntas complejas al PDF. Vamos a ver alguna de esas herramientas, ¿ya? A ver, estimado Jimmy, en una investigación cualitativa tú puedes usar antecedentes qualis, quantis, lo que haya. No hay problema, mi estimado. ¿No? No hay problema. A veces antes decían los profesores, ¿no? Para investigaciones cualitativas, solo antecedentes cualitativos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Utiliza las que te sean útiles, ¿no? Si no te es útil, obviamente no lo utilices, ¿no? Consejo, mi estimado Jimmy. Bien, a ver, esta es el consensus. Eli, no sé cuál es el consensus. Ahí les voy a copiar el link general, ¿ya? Les coloco el link general. Entren ahí nada más al consensus. Obviamente, pues pueden armar su cuenta. Y de paso también les arrojo la de SciSpace, ¿ya? Igual ahí arribita les va a salir en el lado derecho para que ustedes creen su cuenta. Créenla, es segura. Tanto el consensus como el SciSpace. Ambas son bastante, digamos, confiables, ¿no? Y también les estoy pasando, digamos, Doctor Eli, y también les estoy pasando la del Umata. Dime, Olga. sí, quería comentarte que yo tengo el chat, pero tengo ya con la aplicación de consenso. Igual nomás, ¿verdad? Igual, que está mejor. Sí, Igual que gracias. está mejor. No, no a ti. Bien, entonces, por ejemplo, en el consensus que te va a permitir en la versión libre colocar una preguntita, puedes colocar una pregunta como esta, ¿no? Entonces yo aquí le he preguntado en inglés cómo puedo utilizar la inteligencia, cómo puede ser la inteligencia artificial utilizada en investigación cualitativa. Le das clic acá en la lupita, ¿no? Y el consensus lo que te va a hacer es que te va a arrojar, ¿no? Algunos artículos, no sé si ustedes están fijando aquí abajo, algunos artículos, ¿no? Sobre los cuales tú puedes revisar esa información. Entonces, por ejemplo, miren, acá tengo inteligencia artificial utilizada en farmacéutica y cuidado de la salud, ¿no? Entonces digo, ajá, esta es una investigación sistemática. A ver, quiero leer más, quiero aprender más, ¿no? Y que me habla de jerarquía de evidencia, ¿no? Y, por ejemplo, también me habla acerca de esta herramienta. Entonces, si yo lo quiero citar, por ejemplo, aquí está, y me dices, oye, quiero irme al DOI, quiero saber si existe, ¿no? Exacto, vamos al DOI. Y como ustedes están apreciando aquí, ¿no? Esto de aquí existe, ¿no? Esto de aquí existe. Entonces, esto, por ejemplo, ya nos libera del hecho de estar preocupados de si la información será correcta o no será correcta. Obviamente, pues también ahí te puedes bajar el artículo o puedes ver también la forma de bajarte el artículo. Les enseñaría formas de bajarse el artículo, pero este no es el espacio. Si es que se los voy a deber. Entonces, también le puedes aplicar la forma de síntesis o copiloto. ¿Qué significa eso? Significa que en este caso, el consenso lo que va a hacer es como armarte como que las ideas claves, ¿no? En las cuales te va a ir juntando lo que dicen los artículos que se han revisado previamente y que sí se pone bastante interesante, ¿no? Obviamente te lo da en inglés, y tú te instalas el aplicativo de, del Google Translator, pues puedes traducir esta página y se pone bastante interesante. Entonces, los artículos existen y los puedes utilizar, obviamente, ¿ok? Entonces, esa es una primera herramienta que te puede dar información para que tú, digamos, puedas avanzar en tu trabajo. Otra herramienta, obviamente, es el SciSpace, donde tranquilamente puedes colocar acá, ¿no? Inteligencia artificial utilizada en investigación cualitativa entre el 2022 al 2024. Le das Enter, ¿no? Y digamos, ¿qué va a hacer esta herramienta pequeñita? Esta herramienta pequeñita, lo que va a hacer es también brindarte esa información. Entonces, te hace el ensayo, hago un pequeño resumen de los 5 papers como que más relevantes que ha considerado. Esto es en su versión gratuita, obviamente. Si tú quieres la versión de paga, pues obviamente implica hacer un pago, ¿no? Y también te da algunos papers, pero lo interesante es que si bien te da algunos papers, igual, si tú bajas, puedes seguir explorando más, ¿no? Puedes seguir explorando más y seguir explorando más. Y entonces eso también es una ayuda tremenda al momento de escribir tu
tu introducción. Y finalmente el Lumata, ¿ya? Finalmente el Lumata, que es una paginita donde tú vas a meter un artículo, ¿no? O sea, es una página en la cual tú te agregas, te haces digamos, colocas tu ID, tu contraseña y insertas un artículo y le puedes decir, digamos, una vez que lo insertas, puedes hacerle preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo he insertado un artículo, ¿no? Sobre el uso de seudónimos en investigación. Y aquí ya me hace un pequeño resumen en español. Y aquí, por ejemplo, yo le he preguntado, he hecho una pregunta bastante sencilla, ¿no? Dime las 10 ideas más importantes del artículo. Y ya está, ¿no? Entonces te va respondiendo también porque, pues, este tipo de inteligencia artificial te permite hacerle preguntas a los PDFs. Entonces sí me parece imprescindible aprender a usar al menos estas 3 herramientas y como dice Olga, ¿no? Si las tienes integradas mucho mejor para que de esa manera puedas integrar esa información que tienes en las otras herramientas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, correcto. Sí. Perfecto, muy bien, vamos a continuar. Entonces, obviamente, como hemos venido más bien a escuchar hacer investigación cualitativa, voy a seguir con la investigación cualitativa, ¿ya? Ahora, ya tenemos la pregunta de investigación, ya tenemos los objetivos de investigación, ya más o menos como que les he dado ideas para que construyan su introducción. ¿Qué viene ahora? Viene ahora la parte metodológica. Entonces, vamos a pedirle al ChatGPT, vamos a volver con el ChatGPT y vamos a pedirle en esta ocasión que nos haga una pregunta y sus respectivos objetivos. Perdón, que nos haga, ¿qué pregunta? ¿Qué estoy hablando? Que nos haga el diseño de investigación. Pero fíjense, aquí lo que voy a usar un prompt, ¿ya? Voy a usar un prompt para que me dé, digamos, la pregunta de investigación, ¿qué estoy hablando? Para que me dé el diseño de investigación, pero con base en un autor. A ver, le pregunto, ¿no? De acuerdo a la pregunta de investigación objetivo, ¿en qué tipo de diseño de investigación cualitativa se encuentra? Responde esta pregunta guiándote de la propuesta planteada por Barker y Pistrian. ¿Quién rayos son Barker y Pistrian? Ahí les voy a decir, ¿ya? Barker y Pistrian, estoy abriendo mi Mendeley, que para quienes no lo utilizan, se están quedando muy atrás, así es que utilícenlo. Barker y Pistrian, ¿ya? Son 2 autoras que justamente en el 2021 escriben este texto sobre eligiendo un método cualitativo, un método pragmático, pluralista, ¿no? Una perspectiva clara, ¿no? Que es bastante interesante para mí, me parece bien interesante este texto. Y entonces, yo lo que le he pedido al ChatGPT que con base en este texto, ¿ya? Con base en este texto, me ayude a identificar un diseño. Y obviamente, pues aquí le he puesto la referencia en APA, ¿no? Entonces, le he colocado esto y ¿qué dice? La propuesta de investigación planteada que busca comprender, que busca explorar y comprender los factores que influyen en la adherencia a tratamiento de pacientes que reciben psicoterapia por motivo de depresión, se alinea con un diseño de investigación cualitativa basado en el análisis temático y efectivamente tiene coherencia, ¿ok? Tiene coherencia. Y me parece interesante, porque yo, por ejemplo, particularmente elegiría el análisis temático y te da algunos elementos para que tú puedas justificar ello, ¿no? Ventajas, procedimiento, ¿no? Entonces, sí me parece importante. O sea, ese tipo de respuestas, por ejemplo, a mí me parece sumamente interesante al momento de elegir un diseño de investigación, ¿ok? ¿Pueden ser otros? Claro que pueden ser otros, ¿no? Y inclusive puede discutirse ese diseño y se puede plantear otro más, claro que sí, pero eso implica obviamente que nosotros, como investigadores e investigadoras, conozcamos sobre los diseños de investigación cualitativa. Si recién estamos empezando, esta puede ser una gran ayuda para ayudarte a orientar sobre el diseño que vas a elegir. Muy bien, cosa que podemos hacer con el chat GPT es pedirle ayuda para que nos ayude a construir la guía de entrevistas, ¿sí? Entonces, ahí le digo, ¿no? Con base en las preguntas específicas de investigación previamente identificadas, elabora una tabla con 2 columnas. En la primera deben estar los tópicos a abordar según las preguntas específicas, mientras que en la segunda columna deben estar las preguntas para la guía de entrevistas según los tópicos de la primera pregunta. Eli, ¿por qué lo colocas tan largo? Porque es necesario que nosotros al chat GPT que le digamos en concreto qué es lo que queremos. Si el prompt está mal escrito, obviamente lo que me va a dar el chat GPT es cualquier cosa. El prompt tiene que estar bien escrito y así suena un poquito redundante, pues el prompt tiene que ser bien claro. Mientras más claro, mis estimados y estimadas,
mejor. Ya les dejé el prompt, coloquen por favor el prompt ahí en el chat GPT y me cuentan qué les aparece. ¿Alguien tiene una pregunta, creo, por ahí? Sí, doctor Eli, buenas noches. ¿Puedo hacer una Ah, preguntita? mira, mucho gusto. El gusto es mío, doctor. En el prompt mencionó según las preguntas específicas, como se está usando, mejor dicho, como en el primer prompt usted ya le pidió las preguntas específicas y las generó, en la segunda pregunta no tengo necesidad, ¿no? De decirle qué pregunta específica, porque las va a elaborar Claro. en base a las que ya respondió, ¿cierto? Exactamente. ¿Por qué? Ah, Porque el ChatGPT lo que hace es, sigue algo que se llama un procesamiento del lenguaje natural. Y entonces, hacer este tipo de preguntas y respuestas con el ChatGPT conlleva a que el ChatGPT, vamos a decirlo así, guarde una memoria de la información previa que tú le has enviado. Por eso es que, por ejemplo, yo estoy haciendo el paso por paso. Si yo mm, le hago de frente esta pregunta sin haberle hecho ninguna otra pregunta previa, el ChatGPT obviamente me va a arrojar cualquier cosa, ¿no? sí, pues Eso no, es. no saber qué se le está pidiendo exactamente, ¿cierto? Claro, se va a Ya, perder ahí, ya, claro que doctor. sí. Gracias, muchas gracias. Ah, gracias a ti. Muy bien, ¿qué opinan de las preguntas que les ha planteado? Pertinentes, impertinentes, cuadran, no cuadran. Eh, Doctor, yo tengo una pregunta. Va. No específicamente de lo que ahora está en relación a estas preguntas. Hace rato cuando usted solicitó los objetivos, un objetivo general apareció con dos verbos en Ujú, infinitivo. ujú, ujú, ¿Es ujú. posible eso? Te comento nomás porque yo estoy muy acostumbrada y también por lo académico de usar solo un verbo. No sé si eso es factible o cómo es, o porque yo estoy muy acostumbrada nomás con eso. Claro que sí, yo también. Es más, lo comenté en su momento, cuando estábamos ahí lo comenté y yo les decía, ¿no? Que ahí te arroja dos cosas, explorar y comprender. Y yo les decía a ustedes hace un rato que, bueno, yo particularmente digamos, me muevo habitualmente con un solo verbo porque me parece más comprensible. Entonces, ahí es donde nuestra intervención, ¿no? Ya como especialistas tiene que venir y nosotros tenemos que decir, bueno, quédate con este objetivo o este objetivo adáptalo, ¿no? Colócalo solamente de esta manera o trabaja solamente con esto, ¿no? Entonces, es como nosotros también podemos ir orientando al ChatGPT para que el ChatGPT también sepa cómo responder y también nosotros tenemos que poner ahí digamos, nuestra cuota de conocimientos para dejarlo solamente, digamos, con la respuesta más adecuada. Obviamente, mi estimada, y gracias por la pregunta también, porque esto sirve para reflexionar también. Obviamente, si nosotros no conocemos nada de investigación cualitativa y dejamos al chat GPT que nos haga las preguntas y todo lo demás, no auguro quizás un buen resultado, ¿no? O sea, vamos, que le puede salir algo interesante, sí, pero que puede cometer errores definitivamente. Entonces hay que estar preparados para tratar o para buscar cómo solucionar esos errores. Eso, mi estimada. Bien, ¿qué tal la guía de entrevista? A mí me parece interesante, ¿no? Me parece interesante porque habla de factores económicos, estrategia para mantener la adherencia, expectativas, impacto en las relaciones, motivaciones y barreras. Me parece interesante. Yo creo que obviamente no tenemos que utilizarla tal como nos la dé, sino que tenemos que adaptarla, ¿no? Y obviamente pues ya esto depende más de nosotros, ¿no? Para que nosotros hagamos un pulido de esa herramienta. También, Rina, adelante. Doctor, disculpe, solo una pregunta. Cuando se elabora el artículo o el reporte, el informe de investigación, se menciona, ¿no? O bueno, se mencionaba, en todo caso, en base a qué autores se había construido una entrevista, ¿verdad? Como una manera de poder dar mayor credibilidad o Ujú, digamos, sí, sí. seguridad. En este caso, dado que lo está, digamos, generando el chat GPT, ¿qué sugeriría usted? ¿Cómo tendríamos que hacer la referencia en un informe de investigación? Ya. Si no hemos Mira, tomado autor. Ajá, ya, gracias. yo lo que sugiero para todas estas partes es que ustedes se fundamenten en algo que hayan leído dentro del marco teórico, ¿no?
Entonces, la idea es que estos elementos no aparezcan de la nada, sino es que hayan estado establecidos, que se hayan, digamos, discutido, al menos en alguna sección del marco teórico. Inclusive, como les digo siempre, ¿no? O sea, el ChatGPT nos puede dar orientaciones, claro está, pero también está de nuestra parte saber qué tópicos vamos a incluir, o de repente decimos este tópico de estrategias para mantener la adherencia no me parece porque tal autor no habla de estrategias para mantener la adherencia, sino habla de otro elemento que es parecido, pero que no es lo mismo. Y entonces nosotros lo podemos adaptar, podemos construirlo en función de algún marco teórico, de algún referente. Esa sería mi sugerencia. Gracias, doctor. Para lo otro, para lo que me da pie tu pregunta, es también para comentar lo siguiente. Siempre que vayamos a utilizar el ChatGPT en alguna parte de nuestra investigación, pues también hay que señalarlo, ¿no? Hay que dejar en claro qué parte de nuestra investigación o qué aspectos fueron construidos utilizando inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso también es importante también señalarlo. ¿Algún artículo que usted sugiera que en donde hayan mencionado y que, bueno, hayan utilizado la IA? Ahorita a la mano no lo tengo, ahorita a la mano no lo tengo, pero déjame buscarlo porque la gente ahí de España, de López Sosa, Codina y demás, hicieron algunos artículos acerca de ello y bueno, ya después se los puedo compartir, de repente por ahí si me escriben al correo, por ahí se los puedo pasar. Sobre todo, igual Gracias. si tienen autores, el de López Sosa y Codina del 2023, puede también darles alguna información al respecto. María Muchas del Carmen, dime. Nada, a ti, gracias. Buenas noches, profesor Eli, ¿cómo está? Una consulta. De repente sería mejor o sería también eh, considerar la unidad de análisis dentro de del prompt para que un poco lo contextualice a quién está dirigida esa entrevista, quiénes Sí. van a ser nuestros participantes, ¿no? Sí, o sea, ahorita estoy partiendo de hacerlo todo con la Ajá. inteligencia artificial. O sea, le da una pregunta en el aire y el chat GPT sigue respondiendo en el aire, ¿no? Esa pregunta puede aplicar para personas que están atendiéndose en el hospital que está acá a 2 cuadras o atendiéndose en el último hospital de no sé dónde, ¿no? Entonces, vamos, como que todavía queda el tema de la contextualización, de la posicionalidad, queda un poco en el aire. Pero como bien dices tú, sería también pertinente poder darle como que especificarle, ¿no? En dónde específicamente se va a hacer la investigación para que el ChatGPT, digamos, como que se pueda también ir contextualizando, ¿no? Igual, todo depende también de cómo, de qué prompts nosotros indiquemos, de cómo se los indiquemos, ¿no? Para que también esto nos pueda dar una respuesta mucho más precisa. Igual, yo te animo a que también cuando estés en este proceso puedas indicarle de repente desde el inicio dónde específicamente vas a hacer las preguntas e inclusive te doy una más, ¿eh? Porque podemos seguir, pero te doy una más. Inclusive puedes ponerle antes de todo eso ponerle al ChatGPT un prompt en el cual busque hacerte una contextualización, por ejemplo, de un determinado hospital, de un determinado lugar, una determinada comunidad, para que a partir de eso ya plantees la pregunta en función de esa población, en función de ese espacio y que las preguntas estén un poquito más contextualizadas. Eso ya te lo dejo de tarea, mi estimada, para que lo sigas haciendo. Gracias. 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 No, es que acá podemos ir por muchas rutas, ¿eh? Podemos ir tranquilamente por muchas rutas. Yo le estoy enseñando una. Es más, hace unos días, ¿no? Un amigo mío, ya a estas alturas amigo mío que había empezado siendo un asesorado mío, pero ya un amigo mío a estas alturas me decía, ¿no? Cómo había buscado hacer que el chat GPT asuma una posicionalidad, ¿no? Y eso me parece impresionante, ¿no? O sea, cómo desde el inicio puedes plantear al ChatGPT que te plantee cuál es su posición epistemológica, eso también está interesante. Repito, podemos seguir buscando vías, ¿ok? Esto que les muestro es solamente un camino. Ok, el perfil de los participantes. Bien, el perfil de los participantes. ¿Podemos pedirle el perfil? Claro que sí, ¿no? Ahí yo les pongo uno, por ejemplo, ¿no? Ahí, por favor, copien el prompt y péguenlo. Entonces dice, ¿no? Atendiendo al objetivo de investigación, preguntas de investigación y la guía de entrevista que has proporcionado, diseña una propuesta que describe el tipo de entrevistado o entrevistada más adecuada para la consecución de este trabajo de investigación. Incluye criterios de inclusión y exclusión de los participantes. Ajá. Está interesante eso, fíjense. Está interesante. A ver, vamos a ver qué nos dice, ¿ya? A ver. A ver, colóquenle ese prompt. Mientras voy respondiendo aquí, a Jimmy me dice, en una investigación cualitativa debe tener una hipótesis. ¿Hipótesis como una investigación cualitativa, cuantitativa? No. No, ni siquiera es optativo, no se suelen colocar, ¿no?
Lo que sí hay son hipótesis provisionales, de las que habla Miguel Martínez Migueles en un libro que se llama Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa, que son hipótesis que se van construyendo a lo largo del análisis de datos, mi estimado Jimmy. Para más de hipótesis, ese texto de Miguel Martínez Migueles. ¿Qué nos dice el ChatGPT? Propuesta de selección de participantes. Aquí nos habla el tipo de entrevistado, por ejemplo, ¿no? Para la consecución de esta investigación, el tipo de entrevistado más adecuado es un paciente que actualmente se encuentra recibiendo tratamiento psicoterapéutico por depresión. Estos participantes proporcionarán información valiosa sobre sus experiencias y percepciones respecto a la adherencia al tratamiento. Y nos señalan algunos criterios de inclusión que están interesantes, por ejemplo, ¿no? Que tenga diagnóstico de depresión, que esté recibiendo psicoterapia activa, edad, voluntad para participar, idioma, criterios de exclusión como movilidad con otros trastornos graves, interrupción reciente del tratamiento, incapacidad para consentir, ¿no? Justificación de los criterios. Aquí, por ejemplo, algo que siempre trabajo en mis talleres de investigación cualitativa es que los criterios para establecer, los criterios de inclusión tienen que estar justificados. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Edad de 18 a más, yo tendría que decir, ¿por qué de 18 a más? ¿Por qué no de 25 a 30 años? ¿Por qué no de 25 a 49? ¿No? Recibiendo psicoterapia, ok, ¿en qué periodo? ¿En qué tiempo? Y de repente para esto me van a servir otras investigaciones previas que yo ya he revisado, sobre las cuales se habla acerca de la adherencia a tratamiento en pacientes, digamos, que tienen algún tipo de tratamiento psiquiátrico, ¿no? Entonces, cómo ha sido la adherencia al tratamiento en estos otros pacientes y ver, por ejemplo, cuánto es el tiempo que han durado y para saber que en función de ello yo puedo establecer un tiempo de referencia. Entonces, nuevamente, el ChatGPT me está arrojando mucha información, que es información coherente, pero es información que necesita ser precisada con información previa que yo haya revisado para que posteriormente eso me sirva para poder justificar mis criterios de inclusión. Por ejemplo, si ustedes colocan eso dentro de una investigación y yo leo la investigación, mi primera pregunta sería, ok, diagnóstico de depresión, ¿de cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿No? ¿Hace cuánto tuvo que haber estado diagnosticado con depresión? Porque es diferente una persona que está diagnosticado, no sé, hace un año que una persona que está diagnosticada hace 5 años, ¿no? Entonces, tiene que haber ahí cierto tipo de márgenes que nosotros tenemos que ponernos ahí un poquito más rígidos, ¿no? Más rigurosos en tratar de establecerlo. Lo que dice ChatGPT está bien, pero, digamos, tiene que mejorar con nuestra propia aportación. Regálenme, pues, 10 minutitos, no creo que me demore más para hacer esta última parte. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí, hasta la parte de criterios de inclusión y de exclusión? Sí, sí, claro. Listo, vamos con el consentimiento. ¿Le podemos pedir también al ChatGPT que me arroje la idea del consentimiento informado? Claro que sí. Entonces acá tengo el prompt del consentimiento informado y le voy a pedir al ChatGPT que me arroje una idea para armar el consentimiento informado. Ahora, sobre el consentimiento informado, pues lo podemos hacer de muchas maneras, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo ya un formatito que ya utilizo hace bastante tiempo para que me ayude a elaborar el consentimiento informado, pero pues digamos cada universidad también puede tener su propio formato, ¿no? Aquí le voy a pedir, por ejemplo, al ChatGPT que me haga, ¿no? Que me elabore un consentimiento informado para los posibles entrevistados que acepten participar, ¿no? Que ajuste el documento a la pregunta, el objetivo de investigación y la guía de entrevista, ¿no? Y ahí obviamente me va a elaborar un paquetito de consentimiento informado. Yo puedo utilizar ese o puedo combinar este con el que tenga mi universidad, o de repente puedo utilizar otro. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa no te añade aquí? Y esto de repente a veces es un poco, digamos que también es importante, pero que no habitualmente no lo añade el chat GPT cuando hace un consentimiento informado. Por ejemplo, si la persona pone en riesgo su vida o va a poner en riesgo de vida a la otra persona y te lo cuenta, entonces, el hecho de que tú puedas acudir a una autoridad o a alguien de su familia para comunicarle ello, ¿no? Tiene que estar escrito en el consentimiento informado, por ejemplo, ¿no? Pero eso habitualmente no lo coloca, ¿no? Debería estar por acá. ¿Hasta qué punto se guarda la confidencialidad? La confidencialidad puede ser guardada al 100%. Vamos a ver, pues, que hay casos, muchos casos en los que sí, hay otros casos en los que son más delicados, en los que no. Entonces, como todo, digamos, todo problema ético, pues obviamente requiere una discusión y obviamente van a haber personas que van a estar dispuestas a firmar con esa cláusula, otras personas que no van a estar dispuestas a firmar, ¿no? Pero ya, aquí el ChatGPT nos ha dado, digamos, una orientación sobre
el consentimiento informado con el título del estudio, el propósito del estudio, de acuerdo a lo que hemos estado haciendo, el procedimiento que vamos a realizar, los beneficios, riesgos, confidencialidad, la voluntariedad, contacto. Aquí es importante que coloquemos nuestro teléfono y o nuestro correo electrónico y también el consentimiento, ¿no? Y también estos aspectos que también son importantes. Yo le añadiría el seudónimo, ¿no? Que la persona nombre su seudónimo. Luego, esto de repente solamente se los voy a comentar, no vamos a hacer una práctica de esto, de la transcripción y grabación, la transcripción de la grabación con inteligencia artificial. Hay una paginita que se llama el Pinpoint. ¿La han utilizado? Los que están escuchándome, ¿han utilizado el Pinpoint? No. No, No, doctor. Pinpoint. Yo usé, doctor. ¿Pero han hecho transcripciones en sus vidas? sí. Sí. ¿Qué tal esa Sí, aventura de hacer transcripciones? como la Cuéntenme, vieja escuela, fatal. cuéntenme esas experiencias hermosas de hacer transcripciones. No, ¿verdad? Nada que ver, ¿no? Las transcripciones siempre son de lo más pesadito. ¿Se acuerdan ustedes, no? Claro, es muy pesado. A ver, yo les cuento, miren, aquí hay una herramienta. Ahí les estoy dejando un tutorial inclusive de cómo usar el Pinpoint. Aquí, por ejemplo, ¿ya? Aquí, dentro de lo que nosotros usamos, ¿ya? No, no está acá, perdónenme. La voy a buscar directamente de aquí. Del Journalist Studio, ¿ya? Si ustedes entran, obviamente está con que se creen su cuenta nada más, ¿no? Entonces, dentro del Journalist Studio hay una herramienta que se llama Pinpoint, que es una herramienta creada para periodistas, ¿no? Y entonces, en esta herramienta del Pinpoint, ¿no? ¿Tú qué puedes hacer? Tú puedes incorporar tus grabaciones. Y una vez que incorpores tus grabaciones, puedes pedirle al Pinpoint que te haga la transcripción. Y yo, por ejemplo, de hecho que acá tengo creo que algunas transcripciones, esta no, creo que tengo por acá, ya está. Y por ejemplo, Alejandro, aquí tengo 50 una. años. Huancavelica, secundaria completa. Identidad política. Lo voy a dejar ahí nada, porque es un audio largo. Y pues el Pinpoint me lo transcribe, ¿ok? Quizás la transcripción no sea al 100%, pero que te ayude en un 90%, claro que lo hace. Mi sugerencia es que le den una manito al Pinpoint para que también les ayude a transcribir. Otra herramienta es el Whisper, ¿ya? El Whisper también está interesante, pero obviamente el Whisper tiene también, digamos, para aprenderlo a utilizar, tiene también sus propias particularidades. Dime, Andrés. Sí, a ver, sobre este tema de utilizar herramientas para la transcripción, eh, realmente creo, yo no soy una persona que trabaja en investigación cualitativa, de hecho soy alguien muy metido en investigación cuantitativa, la psicometría es mi especialidad, pero al momento de entrevistar, las inflexiones de la voz, las pausas, todos esos elementos me dan información. Información que luego puede ser incorporada de manera muy valiosa en los análisis. ¿Y qué pasa con todas estas herramientas? Con ese tipo de información que a veces puede ser auxiliar y a veces puede ser fundamental para darle sentido al mensaje que la otra persona me está comunicando. O sea, creo yo que muchas veces en el proceso mismo de transcripción, el investigador ya está empezando el análisis desde la transcripción. Estás empezando ideas, haciendo anotaciones al costado y creo, hoy es una opinión, que aprendes muchísimo y que realmente el hecho de tú transcribir te ayuda enormemente a realizar un análisis de datos cualitativos. Claro, no, Andrés, muchas gracias por la pregunta, mi estimado. De hecho, que cuando te pones a revisar, por ejemplo, los textos de análisis de datos cualitativos, incorporan como primer paso la familiarización que tiene que ver con la transcripción de los datos, ¿ok? Y la transcripción de los datos es un proceso importante y que es parte del análisis de información. Obviamente, la transcripción tiene que ser lo más fiel al registro que nosotros hayamos recopilado, ¿no? Porque si no es fiel, obviamente estamos, digamos, transformando lo que la persona ya está diciendo, pero es el primer paso, es el primer momento. Ahora, estas herramientas lo que hacen, como todas, es ayudarnos. Obviamente, lo que sigue de aquí
Lo que sigue es que nosotros lo editemos, ¿no? Porque, como bien dices tú, van a haber cosas que el ChatGPT, bueno, en este caso, ¿no? El Pinpoint nos va a ayudar, pero va a haber otros casos en los que no nos va a ayudar, ¿no? Y obviamente somos nosotros quienes vamos a incluir. Ahora, también es importante algo, ¿ya? ¿Hasta qué punto colocar todos esos detalles, como por ejemplo, qué sé yo, que la persona se pone a sudar, que la persona se, no sé, hace algo, ¿no? Hace una mueca, o sea, ¿hasta qué punto colocar todos esos detalles? Es que también aquí hay como que, a ver, hay que también poner un límite, ¿no? Porque si decimos, ¿no? Se tiene que colocar todo, 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 absolutamente todo, no vamos a acabar la transcripción, ¿no? Porque va a ser muy pesada, va a ser muy larga. Es más, dentro de lo habitual en las transcripciones, nosotros estamos acostumbrados a transcribir de una manera plana, ¿no? Como lo estamos viendo aquí al frente, ¿no? Y escribir la pregunta, la respuesta y alguna que otra, digamos, gesto, particularidad del participante. Pero nosotros podemos optar, por ejemplo, por un tipo de transcripción que es la transcripción de Gail Jefferson de 1984, en la cual vamos colocando determinados símbolos. O podemos optar, por ejemplo, por algo que se llama transcripción multimodal, que implica, digamos, mucho más allá de la de Jefferson, colocar mucho más símbolos dentro de la transcripción, pero tanto la transcripción de Jefferson como la transcripción multimodal se utilizan específicamente para determinados diseños de investigación cualitativa, como son los análisis narrativos o los análisis de conversación. Para este caso, de repente, para investigaciones que se enmarcan más dentro del análisis temático, tipo teoría fundamental, análisis temático, fenomenología y otras, de repente la transcripción que más es más habitual es esta que estoy señalando aquí, pero también añadiendo con corchetes, ¿no? Y digamos, esos detalles que tú muy bien señalas, mi estimado. Eso es lo que podría comentarte. Y otra cosa más, y otra cosa más. Siempre que vayamos a utilizar una herramienta de inteligencia artificial para transcribir, tenemos que decirle al participante. Así es. Lo siento mucho, yo sé que ustedes querían que yo les diga, úsenla así nada más. No, tienes que decirle al participante, porque el participante tiene que saber. Además, tienes que saber que esta información que utilices se sube a la nube. ¿Y qué es la nube? La computadora de otra persona. Entonces, se sube a otro espacio, ¿no? Porque también son insumos para que la inteligencia artificial se alimente. Entonces, eso obviamente también hay que saber, hay que discutirlo y obviamente antes de subir cualquier tipo de información al chat GPT, pues obviamente tenemos que tenemos que anonimizar toda esa información. Gracias, mi estimado Andrés. Uf, ¿qué tal? ¿Quiere más? ¿Continuamos? Ok, cierro con esto, ¿ya? Análisis de información cualitativa con ChatGPT. A ver, y ya con esto cierro, pues, ¿no? Ya para irnos a tomar un cafecito. Lo primero, se tienen que listar los documentos a analizar, como entrevistas, documentos. Se pueden tener esos elementos en un Excel también. Evitar incorporar información sensible, lo que estaba diciéndole justamente al comentario de Andrés, ¿no? Hay que conocer el marco teórico, metodológico, obviamente, de la investigación. Hay que tener preguntas o prompts para guiar el análisis. Hay que contar con información preseleccionada de los documentos, desconfiar de los resultados de ChatGPT y finalmente considerar un proceso de depuración y validación de la información. Obviamente, esto de aquí es también importante, ¿no? Desconfiar de los resultados que nos da ChatGPT. Y ahora tú me dices, Eli, pero si tú me estás enseñando a utilizar el ChatGPT, ¿por qué yo debo desconfiar? Desconfía. No necesariamente la información que te va a ser la información, la única que podemos utilizar. No, al contrario, se puede mejorar. Y es más, debe mejorarse, si no, imagínate. Entonces, recordar, en los análisis de información que hacemos en la investigación cualitativa, ¿no? Hay diseños que requieren para el análisis códigos y categorías, como la mayoría de diseños, como por ejemplo en la teoría fundamental, el análisis temático, estudio de casos, fenomenología, etnografía, investigación participativa, requieren la utilización de códigos, categorías o temas, ¿no? Hay otros que no lo requieren, estos sí lo requieren. Ahora bien, el proceso de análisis en los diseños que requieren códigos y categorías y temas, ¿cómo podría ser el proceso? Brown y Clark en el 2006, en un texto que se llama Using Thematic Analysis in Psychology, ellas escriben, no sé si abajo les he puesto en la referencia, sí, sí les puse en la referencia. Entonces, ellas, por ejemplo, describen 6 momentos, ¿no? Que no son momentos lineales, es un proceso iterativo de ida y de vuelta. Entonces, en los cuales se hace la familiarización con los datos, donde se transcribe y donde se hace el citado, la codificación inicial, la generación, revisión y definición de temas y finalmente el reporte de resultados. Vamos a ver cuál de estos 6 pasos podemos hacer con estas herramientas de inteligencia artificial. Ok, entonces, ahora sí, preparados, porque ahora sí creo que se viene la parte interesante. Yo espero que ya hayan creado
su cuenta, ¿eh? Que no lo estén usando así directamente, porque si lo están usando así directamente, no les va a permitir trabajar. Entonces, lo primero que le voy a decir al ChatGPT, actúa como un investigador social, experto en metodología cualitativa, especialista en, y le colocas ahí el área de interés, revisa la siguiente entrevista documento y realiza una síntesis de 2 párrafos relacionada con el objetivo, tema que estés investigando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes ven bien, el ChatGPT me ofrece un clip y me dice que puedo cargar información. Ajá, y entonces yo voy a cargar información. Tengo 3 entrevistas, pero en la versión gratuita, el ChatGPT solamente me va a permitir subir 2 entrevistas, ¿no? O una, no sé, en este caso creo que solamente me está permitiendo subir uno. Sí, en este caso solamente me permite subir una, el otro día subí 2, no hay problema. Pero tú le puedes subir ahí tus entrevistas y obviamente con el que es el ChatGPT 4 te permite subir más cosas, ¿no? Entonces, aquí vamos a plantearle ya los prompts y nosotros podemos empezar con este prompt, ¿no? A ver. Aquí. Pueden ver mi pantalla, ¿sí? Entonces, si quieres, te puedo pasar esta entrevista que está anonimizada, no te preocupes, no es de nadie, así es que no hay problema. Y entonces ustedes meten esto y pueden meterle el prompt y vamos a ver qué nos arroja el ChatGPT, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esto, ¿no? Y ahí está. Actúa como investigador social, experto en metodología cualitativa, ¿no? Especialista en relaciones de pareja, las siguientes entrevistas y realiza una síntesis de 2 párrafos relacionada con la responsabilidad afectiva en redes sociales, ¿no? Y ya está, me ha arrojado un resumen de 2 parrafitos de eso de ahí, ¿ok? Entonces, yo le puedo decir esto, ¿no? Pero también puedo decirle otras cositas más, ¿no? Puedo decirle otras cositas más. Por ejemplo, con base en los documentos revisados, revisa e identifica todas las citas textuales que traten acerca de y le pido ahí que me identifique, digamos, los elementos centrales, ¿no? Entonces aquí puedo seguir metiéndole el prompt, ¿no? Y aquí, digamos, voy a meter el prompt para que me haga, pues como le he metido una sola entrevista, ¿no? Voy a ponerle con base en el documento revisado, ¿no? Y entonces le estoy pidiendo qué cosa, que me identifique las citas textuales, ¿no? Entonces me está identificando las citas textuales sobre qué. Las citas textuales que traten acerca de responsabilidad afectiva, ¿no? Ya está. Entonces sí que se pone interesante, miren ustedes. Me he identificado algunas citas. ¿Por qué son pocas citas? Pues porque la entrevista también es muy corta, ¿no? No le estoy metiendo una entrevista larga. Obviamente para efectos del curso, ¿no? Luego, identificación de códigos. Genera códigos y subcódigos e identifícalos con las citas identificadas previamente. Cada código debe tener de 2 a 10 palabritas. Entonces aquí también le voy a meter el tercer prompt y le voy a pedir que me vaya generando códigos y subcódigos, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí? Le meto el prompt y le voy a pedir que me genere códigos temáticos. Bueno, en este caso puede pedir códigos temáticos o códigos y subcódigos nada más, ¿no? Y si ustedes se están dando cuenta, me va identificando códigos y también me los va identificando con determinadas citas, ¿no? Y también me está identificando, pues, nuevamente ahí las citas que están interesantes, ¿no? Y fíjense, los códigos tienen sentido, ¿no? Empatía en la comunicación, falta de solidaridad, modalidades de comunicación, efectividad de las videollamadas, ¿no? Y sí que se pone interesante. Ahora, voy a pedirle que me agrupe los códigos y subcódigos en categorías, o sea, le estoy pidiendo ya el proceso de la generación de temas, ¿no? Entonces ya no solamente fíjense que le voy a pedir que me identifique códigos y subcódigos, sino también le voy a pedir que me identifique categorías. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Le estoy pidiendo al ChatGPT que me identifique categorías, ¿no? Categorías que son como agrupadores de los códigos y subcódigos. Y me empieza a abstraer. Ahora, obviamente, esto tú no se lo vas a dejar a ciegas al ChatGPT ni a ninguna inteligencia artificial. Al contrario, tú lo que tienes que hacer es tratar de, digamos, pedirle que te haga esto con mayor claridad. Y fíjense que también me está haciendo un resumen de cada una de las categorías, ¿no?
Que eso también pues es otra cosa interesante, ¿no? Entonces, ahora, puedo pedirle también que me genere un listado con las definiciones de las categorías de los códigos y subcódigos, que también está interesante. Sally, me encantaría decirte que sí. Me encantaría, digo. Y entonces, digamos, ahí, por ejemplo, ya puedo, digamos, hacer más preguntas, ¿no? Y ahí, pues yo le puedo preguntar, aunque aquí ya no me está dejando preguntar, no sé por qué. El otro día sí pude hacer esto completito, pero aquí ya no me está dejando preguntarle. Creo que es por el tema del acceso que tengo, como le he dado mucho uso últimamente. Pues bueno, pero igual ustedes pueden seguir, ¿no? Así pidiéndole que te haga una lista de categorías y subcategorías y una síntesis de cada uno de los elementos, ¿no? Así como identificar, digamos, em, así como identificar, eh, a elaborar una síntesis de tantas palabras a partir de las categorías y códigos identificados. Asimismo, también le puedo identificar, le puedo pedir que me identifique con qué referentes teóricos o investigaciones pueden vincularse los códigos y categorías previamente identificadas, ¿no? Puedo indicarle también que me haga la referencia en APA por cada referente. Y esto sí lo podemos ver, porque eso sí lo tenía por acá. Acá está, miren. Ujú, por aquí se lo puse. Entonces, sí que se puede hacer, digamos, estas cosas interesantes, ¿ya? Entonces, yo los conmino a que puedan seguir trabajando. Acá está el resumen de códigos y subcódigos, ¿no? Que también se pueden hacer con el chat GPT y que efectivamente, pues, se los dejo allá de tarea para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿no? Ahora, ya con el tema de esto de aquí, con el tema del Atlas T, nosotros podemos también utilizar el Atlas T para que nos ayude en el análisis de información, ¿no? Entonces, podemos pedirle al Atlas T, que es una herramienta también para el análisis de datos cualitativos, que nos ayude a buscar conceptos, hacer una codificación intencionada. El Atlas T es una herramienta, bueno, que si no la han usado, se están perdiendo algo interesante en investigación cualitativa, porque el Atlas T nos puede ayudar a encontrar información, a hacer el análisis de información de una manera bastante, pero bastante práctica, ¿no? Entonces, yo utilizo el Atlas T, soy usuario de Atlas T, pero pues soy también consciente que esto tiene algunas limitaciones, ¿no? Ahorita que abre el Atlas T, les voy a enseñar, por ejemplo, algunas dos herramientas nada más, y con esas dos herramientas cerramos la presentación del día de hoy, ¿ya? Uy, ¿quién está aquí? Ah, Benjamín. Hola, Benjamín. Ah, no, gracias a ti, mi estimado. No te preocupes, yo sé. Yo sé que me he pasado de la hora, pero sé también que estoy haciendo algo que seguramente les gustará. Bueno, aquí, por ejemplo, tengo una investigación, 27 documentos, y este es el Atlas T, lo que ustedes están viendo. Y, por ejemplo, el Atlas T yo le puedo pedir algunas cositas. Si me voy a la sección donde dice análisis, por ejemplo, al Atlas T le puedo decir que me haga una codificación intencionada. ¿Qué significa codificación intencionada? Que yo le voy a dar al Atlas T una pregunta para que me analice. En este caso quiero que me analice solamente una entrevista, ¿no? Y quiero que en esa entrevista me identifique cuáles son las percepciones y las estrategias de reclutamiento y selección en los participantes. Aquí el Atlas T me va a decir, ¿confirmas? Confirmo. Y a partir de ello, el Atlas T lo que va a hacer es codificarme entrevista, ¿ya? Me va a codificar esa entrevista para que yo pueda, digamos, o me lo va a codificar, perdón, con inteligencia utilizando el chat GPT, ¿no? Entonces, esto como que se pone interesante también, porque me va a permitir identificar elementos automáticamente con ayuda del chat GPT y ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué códigos me he encontrado? Pues hay algunos, ¿no? Ahí ustedes están viendo. Aún tiene algunos errores porque me identifica códigos en inglés, otros en español, ¿no? Pero pues ya depende un poco de cómo lo utilicemos. Si deseamos aplicar, le ponemos simplemente aplicar y aquí nos va a decir, ¿no? Se han creado 16 códigos, se han identificado 9 citas, solamente se ha hecho esto en un documento. Ahí tenemos el código que más se ha utilizado. Si le damos a listo, pues obviamente ya la primera entrevista ya aparece con su codificación, ¿no? Esta es como que la parte más interesante. Y después tiene otra que se llama resúmenes de inteligencia artificial, que yo le puedo pedir que me haga resúmenes de todas las entrevistas
o le puedo pedir que me haga el resumen de una sola entrevista y que, digamos, que me diga qué es lo que trata de decir esa entrevista, ¿no? Y también se pone bastante interesante esto, porque el Atlas me puede hacer un resumen de cada una de las entrevistas. Pero para mí, la herramienta más importante, aquí está el resumen, ¿no? De la entrevista. Pero les decía, y con esto ya cierro la presentación de hoy, la herramienta más importante que tiene el Atlas T para hacer análisis de datos y que lo pueden utilizar haciendo una codificación manual, ¿saben cuál es? Resúmenes de inteligencia artificial, pero ya no de documentos, sino de códigos. Entonces yo puedo tener una codificación, por ejemplo, comunicación de la visión que no tiene ninguna definición, y yo le puedo pedir al Atlas T que me resuma todas las citas que tratan sobre comunicación de la visión. Entonces, eso sí me parece una herramienta poderosa del Atlas T, por ejemplo, ¿no? Y ahí estoy combinando el análisis inductivo que estoy haciendo con un análisis, digamos, ya a partir de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esto que ustedes ven escrito aquí, no estaba escrito, yo no lo he escrito, sino es que la inteligencia artificial lo que ha hecho, vamos a decir así, lo ha leído todas las citas que tratan acerca de ese código y me ha hecho esa pequeña descripción. Y eso, por ejemplo, puede servir de mucha ayuda en la investigación. Ah, muy bien, mis estimados, me quedan un par de minutitos para algunas preguntas. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Profesor, ¿el Atlas T ya viene con la facilidad de incorporar inteligencia artificial en el análisis? El Atlas T 23 y 24. Ok, gracias. Ya no se usa el Atlas T, me dice Sally. Andrés, adelante, mi estimado. A ver, he estado reflexionando sobre lo siguiente con esto que he visto en análisis. Prácticamente en la mayoría, tampoco es que haya leído muchos libros de investigación cualitativa, pero en casi todos vamos a encontrar a autores reconocidos como Brown y Clark, que los has mencionado, y otros, al mismo Krippendorf, señalando cosas como que la herramienta más importante de la investigación cualitativa es el investigador, es su reflexión, su interacción con los datos, ese ir y venir entre el dato y mi propia reflexión. Y lo que veo, se tiró por abajo todo esto que es, digamos, la esencia del análisis cualitativo de los datos, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan esas famosas citas de que el investigador es la herramienta más importante con su proceso de reflexión, de interacción, de ese ir y venir? Claro que sí. Claro que sí. Gracias, Andrés. Y es que lo que pasa es que no tiempo hoy día para hablar un poco de los aspectos críticos, ¿no? Éticos que podemos usar en la investigación cualitativa, pero quizás algo interesante pueda ser ponernos a pensar hasta qué punto esto puede reemplazar el trabajo humano o hasta qué punto esto puede ser un mero complemento, por ejemplo. Si ustedes me preguntan a mí, o sea, yo ahorita lo que estoy haciendo es presentar todo lo que nos puede ofrecer el Atlas T para hacer el análisis, pero el Atlas T, la inteligencia artificial, para hacer el análisis. ¿Qué les sugiero yo y yo cómo lo hago, no? Les sugiero seguir procediendo de una manera inductiva, puede ser con el Atlas T, el Atlas T sin inteligencia artificial no hay problema, ¿no? Pero la idea es que después podamos nosotros verificar de repente, como una forma de verificar los datos, de consensuar los datos con inteligencia artificial, puede ser bastante interesante. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, Morgan, otro investigador, publicó un artículo en el cual él hizo una comparación entre un análisis manual, hecho por él mismo, con un análisis hecho con ChatGPT. Y encontró muchas coincidencias, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que debemos tirar por la borda la reflexividad, como dices tú, el análisis crítico, nada que ver, ¿no? Nada que ver, nada más alejado de la realidad. Mi sugerencia es que tomen esto como una orientación, como un punto de partida, si quieren como algo muy genérico para que les ayude a orientarse sobre esto que es la investigación cualitativa, pero no, y definitivamente no les pediría que lo tomen como algo para, ok, ya me hizo el análisis, ok, lo pulo, le corto, digamos, algunas palabritas y lo presento en un artículo, no tiene nada que ver. Por ahí no les sugiero que vayan. Si eso han entendido de mi presentación, les sugiero que no, que no sea así, sino más bien que tomen esto como un punto de partida, que tomen esto como una forma de cómo orientarnos en la investigación cualitativa y que nos pueda servir
para posteriormente nosotros continuar profundizando sobre la investigación que nosotros queremos hacer, ¿no? Coincido mucho contigo, mi estimado, en que eso puede ser un poco riesgoso, el hecho de dejar de lado el aspecto crítico, ¿no? El aspecto reflexivo y la posicionalidad del investigador al momento de hacer una investigación, ¿no? Y obviamente eso no es lo que se busca en una investigación cualitativa. Gracias, Andrés. Claro, y si me permites terminar con citando una frase que lamentablemente ahorita no recuerdo a quién se la escuché, pero cada vez que se habla de estos temas de inteligencia artificial, siempre me viene a la mente esta frase que dice algo así: yo, más que estar preocupado por el avance de la inteligencia artificial, estoy preocupado por el retroceso de la inteligencia humana. Secundo. Secundo, mi estimado. Bueno, y eso es lo que pasa, ¿no? Por favor, cuando lean los artículos sobre inteligencia artificial, todos los textos que están sacando Codina y López Sosa ahí en la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando los revisen, por favor, tengan en cuenta muy presente el hecho de que esta información, de que todo lo que podemos obtener con inteligencia artificial solamente es el punto de partida, no es el punto de llegada, es la forma en cómo de repente la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero obviamente nosotros tenemos que ir mucho más allá. Si nosotros nos quedamos con lo que nos diga la inteligencia artificial, créame que vamos a estar yendo hacia atrás, ¿no? Bueno, mis estimados y estimadas, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Gracias por estar aquí. Ya creo que hemos cumplido ya con la presentación del día de hoy. Nos vemos en una siguiente presentación. Pues nos vemos. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Hasta luego, doctor Eli. Muchas Hasta luego, gracias. Eli, gracias. Ha sido un placer escucharlo. Hasta Muchas luego. gracias, doctor Eli. Gracias, doctor Eli. Muchas Hasta luego. gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Hasta Chao, luego, doctor Eli. Gracias. chao. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chao.